pequeña yo he sido muy sensible, digo, pues para estos ataques, y no eran Ujú. ataques de, no sé, de que sientes que hay algo en la puerta, no, eran ataques de que se me echaban encima, me jalaban, me pellizcaban, y Ujú. empezó a ver como todo se ponía, no oscuro, sino como si fuera una neblina negra. Dijo, y Ok. de una esquina salió una señora, pero la señora tenía tres tipos de caras diferentes. Nosotros con los ojos que tenemos nosotros como seres humanos Ujú. tienen una capa, por así decirlo, que es lo que no nos deja ver energías que están. Por eso, cuando nos Ok. vemos tan sensibles, es que vemos casi todo por el rabillo del ojo, Sí, porque sí, sí, se sí. dice que hay como una esquina en el ojo que no Ok. tiene como esa capa, como esa membrana que, como que no te deja ver lo otro. Entonces, por eso solemos ver cosas y cuando volteamos a mirar fijamente no está. Familia de la Sexta Vela, ¿cómo están? Buenas noches. Dicen que hay puertas que no deberían abrirse, pero ¿qué pasa cuando alguien no solo las abre, sino que decide quedarse en ese otro lado? Hoy en la Sexta Vela vamos a hablar de algo que probablemente da miedo, que probablemente incomode o que muchos prefieren ignorar. El luciferismo, la demonología y las experiencias que no tienen explicación. Y te advierto algo, familia de la Sexta Vela, este episodio no es para todos. Amigo Javo, ¿cómo estás? Amigo, feliz porque tenemos una invitada de súper lujo. Así es. Eh, Ahí saluditos a Angie que nos hizo favor de hacer el contacto. Estamos muy emocionados. Un tema muy interesante y creo que interesante también porque nos va a ayudar a romper a lo mejor algunos tabús o pensar, abrir justo la mente y salir de ese cliché de lo que a veces pensamos que es. Pero, ¿qué te Claro. parece si dejamos que se presente nuestra invitada de hoy? Por favor, invitada, adelante. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria, más conocida como Baby Demon. Eh, Soy de Colombia, estoy acá el día de hoy con ustedes porque siempre he querido hablar mucho sobre mi práctica, sobre toda esta experiencia que he vivido desde la parte esotérica, la parte paranormal Ujú. y también para romper un poco esa creencia, ¿no? De que el luciferismo es el diablo, ¿cierto? Del temor que muchas personas suelen meterle a esta práctica. Entonces, estoy muy emocionada. La idea es que podamos, entre todos, como resolver esas Ujú. dudas, que la gente entienda un poco más, ¿sí? No que tanto nos da desinformación y tal vez salgan un poco de ese temor, ¿no? De ese temor que suele generar esta Claro. práctica, porque va mucho más allá de la creencia de que es el diablo. Claro. Ujú. Mm, Pues ves, amigo, la verdad es que Val, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos echamos obviamente ahí un clavado a todas tus redes que por aquí Ujú. estaremos viendo en cada momento, en la descripción y todo, igual familia de Sexta Vela para que vayan a ver el contenido de Val. Es bien interesante y justamente creo que ayuda a romper esquemas que a veces siento que las películas, que el cliché de las historias que nos cuentan a veces, para espantarnos, que las abuelas, que en la escuela, pues nos las quedamos súper guardadas y justo queremos traer a alguien que sabe, ¿no? Que puede explicarnos. Así es, amigo. Vale, yo tengo una duda, por ejemplo, en el camino de la espiritualidad, perdón, en el camino de la espiritualidad, de la magia, ¿cómo llegas a este lugar que es el luciferismo? Siento que a lo mejor no es el primero al que accedemos o el más común, pero ¿qué conecta contigo en esa parte? Bueno, mi historia es bastante curiosa porque yo me crié en una familia cristiana, no Ok. Ok. católica, Ujú. soy una cristiana, y todavía son cristianos, ¿sí?
Mi abuela fue Ok. la persona que a mí me crió, entonces yo literalmente fui cristiana desde que nací. Eh, sí, desde muy pequeña a mí se me inculcó, yo le tenía literalmente pánico, pavor al diablo, o sea, era un miedo real, nunca he hecho lo Ujú, contrario, tanto así que cualquier cosa que se relacionaba con él, que el 666 y todo esto para mí era ujú, pecado, de hecho. Yo Claro. nunca voy a olvidar que cuando yo era muy pequeña, tenía unos 6 7 años, y yo le pegué a un niño, ¿sí? Porque el niño sabía que yo era cristiana. Entonces un claro. día me empezó a molestar con el diablo, con el diablo, con el diablo. Y yo, Ujú. en vez de sentir miedo, sentí que yo era pecadora, de hecho, por dejar que me dijera Sí. eso. Y le pegué. Eh, en ese momento realmente lo que hizo mi familia no fue tanto, digamos, que reprenderme por ser agresiva, sino pues decir que Sí. yo estaba defendiendo, no como que mi creencia. Pero en Mm, teoría nunca me explicaron quién era, sí, qué era el diablo, qué era lo claro. malo, ¿no? Me decían, eso es lo malo y ya. Ya Ujú, con el tiempo, yo siempre fui a ir a la iglesia, yo estuve en las misas, Eucaristía, alabanza, todo. O sea, yo era de las niñas que salía y te entregaba tarjetas, te decía, ven, intégrate. Yo era ándale. muy cristiana, demasiado. Ok. Hasta que una vez, pues, mi mamá como que ya se alejó de mi abuela porque siempre hemos sido una familia muy unida. Y yo empecé a vivir con mi papá y con mi mamá. Mi papá es una Ujú, persona un poco más atea, más que todo. Ujú. ok. Ellos nunca, digamos que son familias muy distintas, ¿sí? Pero pues mi papá fue el que a mí me inculcó la idea de como, de pensar, digo yo, ¿sí? De decir, bueno, ok, vas a la Claro. iglesia, pero ¿por qué vas? ¿Sí? O sea, si la Claro. Ujú, conoces, si ujú, conoces la historia, si conoces quién es Dios, realmente si te sientes conectada con esa. Obviamente claro. fue un momento en mi vida que mi cabeza dijo como, uy, como así, como así que tengo Ujú, que verificar si realmente esto existe. Yo no claro. niego la existencia de ese Dios católico cristiano porque en mi vida sí experimenté, ahí sí como dicen los católicos, milagros, Ujú, sí. ok. Yo siempre, sí los experimenté, los viví, em, pero ya después con el tiempo me di cuenta que era más una habilidad que tenía mi abuela, que pues Ajá, ya lo llevó hacia su religión, es totalmente entendible, pero claro. ella en su momento también estuvo muy metida en todo el tema esotérico, de leer las cartas, el Ujú. tabaco y todo esto. Ya fue Caray. mucho después que me enteré, que me como, ah, ok, ya, pero pues ella Ok. negada. Pero ella tiene una habilidad muy bonita, de hecho muchos seguidores saben que yo me llevo muy bien con ella y nosotras solemos hablar demasiado de todo lo que es religión, de energías. Ella me cuenta, bueno, como Ujú, todas sus habilidades. A mí desde pequeña me dijeron que yo tenía un don, como dicen allá, ¿cierto? sí. Me decían que era el don de la palabra. Yo nunca entendí porque realmente yo suelo ser muy nerviosa al hablar, aunque no parezca. Mm. Y Sí, no, no parece. yo sé que no, pero yo suelo ser muy nerviosa. Y bueno, ya después yo dejé, me desvinculé total de la iglesia. O sea, fue cuando yo Ok. empecé a ir con mi papá, fue un no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo. Pero el tema no fue que no volviera porque yo averiguara, sino porque quería llevar la contraria. Ya era como quiero llevar la contraria. Empecé en mi Ok. etapa ya adolescente rebelde Ah, sí. y de ahí nadie me sacó. Yo tuve muchas figuras a lo largo de mi vida que siento que fueron las que me llevaron a sentir la curiosidad por todo lo esotérico, por toda la magia. La primera Ujú, vez que yo toqué un tarot fue gracias a un padrastro que él me lo dio, literalmente me lo cogió y me dijo, mira, esto es un tarot, me lo regalaron. ok. Y yo súper contenta, yo en el fondo sabía que eso era brujería, que eso era malo, eso era del diablo, y dije, ok, Ujú, lo voy a revisar. Obviamente ya ok. sabemos que el tarot no es del diablo, de hecho casi no tiene nada que ver, pero fue mi primer acercamiento con el tarot. Después de eso, mi familia, mi mamá empezó a tener muchos episodios de ataques de personas que le hicieron brujería. Ok. Nosotros, desde muy pequeños, desde que estábamos con mi papá, nos pasó. O sea, nosotros nos asustaban, teníamos parálisis del sueño. Desde muy pequeña yo he sido muy sensible, digo, pues para estos ataques. Y no eran Ujú, ataques de, no sé, de que sientes que hay algo en la puerta. No, eran ataques de que se me echaban encima, me jalaban, me pellizcaban. ala.
muy fuertes. Yo podría durar horas contando esas experiencias, pero pues a mí Sí. siempre me decían, eso es porque su papá no está Ok. en las manos de Dios, porque su papá no va a la Ah, ya, iglesia, ya, ya. porque sí, porque usted no va a la iglesia, entonces también me intentaban meter Ujú. como ese miedo, me decían, vuelve a la iglesia para que eso deje de pasar. Nunca volví, claramente, Claro. no. Em, y ya una noche, digamos que como que la gota que derramó el vaso, yo Ujú, siempre había tenido como esas experiencias paranormales, y una vez yo me levanté, ya estaba relativamente grande, y me dio sed, pero de la nada, yo me paré ujú. y yo escuché un silbido, pero un silbido como si hubiera sido en mi oreja, supremamente claro. Ok. Y sonó igual que mi padrastro. Entonces yo dije, ay, es mi padrastro, me está molestando. Yo me Órale. giré y no había nadie, nadie. Ok. Pero yo lo sentí en la oreja, o sea, yo me Ujú, asomé, miré la habitación, todos estaban dormidos, nunca he ujú. sentido esa sensación, menos mal no la he vuelto a sentir. Yo sentí como si me echaran un baldado de hielos, o sea, pero Sí. todo el cuerpo se me puso frío, frío, frío. Yo salí corriendo y me metí en la cama con mi hermano menor y me quedé ahí. Wow. Y desde esa noche no pude volver a dormir sola, porque para mí dormir sola era, tienes parálisis del sueño, te quitan Sí. las cobijas, yo amanecía con rasguños, con moretones y no, yo no podía dormir. Oh my. Ya después conocí a mi actual pareja y él creo que me Ujú. acompañó en esos momentos porque él tenía que dormir en llamada conmigo. Y yo le decía, yo no puedo dormir Ok. sola. No, no Sí, puedo, no sí, me sí. dejan. No me dejan, no me dejan, no me dejan. Wow. Em, yo me asusté tanto que pues obviamente le conté a mi mamá y mi mamá me dijo, no, yo le voy a decir Ujú. a los pastores de la iglesia. Claro. La pastora en ese momento me acuerdo que me marcó y me dijo, no, es que tú tienes que venir. Me lo pintó como si fuera una especie de exorcismo, lo cual a mí en ese Claro. momento yo no creía tampoco en el diablo, era más hacia el lado, o sea, me estaba volviendo casi atea. Yo le dije, ¿qué exorcismo? O sea, eso debe tener sí, alguna Sí. lógica. No, realmente Ujú. nunca fui con ella. Y dije, bueno, si no me dan soluciones, pues las busco yo. Claro. Entonces, pues imagínate una niña de 15 14 15 años con internet, me puse a buscar, pues está Ujú, en Google. ujú. Encontré demasiados textos que al día de hoy digo que no debí haber leído porque era muy pequeña, Oh, no los entendía ok. y eso intensificó los ataques. Me volví mucho más sensible Ah, hasta el punto que yo le dije a mi hermano pequeño, yo le dije, no, necesito dormir contigo porque no, no puedo, no puedo. Los libros claramente no me sirvieron, ¿sí? Pues porque igual si tú buscas en internet ataques energéticos, demonios, ujú, pues te van a ujú. salir libros sobre demonología, ¿no? Entonces yo estaba leyendo libros que yo Ok. no entendía los símbolos, no entendía qué estaba haciendo, tampoco le iba a decir a mi mamá, mira lo que estoy leyendo, Claro. ¿sí? Entonces, bueno, yo así viví muchísimo tiempo hasta que me independicé, me Ok. fui a vivir con mi pareja, igualmente seguían los ataques. Y se intensificó porque a él también lo empezaron como a atacar, por así O sea, decir. se fue contigo. Se Vaya. fue conmigo. Y él también tenía algo encima, aparte. Ándale. Ok. Eh, yo ya vivía mucho tiempo sola, yo ya me había acostumbrado a no dormir, yo ya me había acostumbrado a tener muchos dolores de estómago, a estar enferma. O sea, yo era Ok. la persona más inestable en Ujú, cuanto a ujú. todo el tema de digestión. Yo no podía comer porque para el baño, vomitaba, todo me caía pesado si tomara agua y yo Sí. lo normalicé totalmente. Hasta que un día mi mamá me dijo, no, mira, es que yo conocí a una persona en un bus, sí, como en el Sí, un transporte autobús. público, Ujú. sí. Me dijo, y él nos va a limpiar. Y yo la miré, yo como es que nos va a limpiar, si usted es cristiano, usted no cree en eso. Y me Mm. dijo, no, es que yo me senté y él se me hizo al lado y me Ok. dijo, usted tiene dos hijos, ¿cierto? Una es mayor y el otro es menor. Y ella me dijo, pues, mi mamá nos describió a nosotros dos, como si Ándale. nos conociera. Ok. Y mamá le dijo, sí, así son. Sí. Y él le dijo, no, es que tú y tu hija tienen que limpiarse, Ok. porque tienen algo muy pesado encima. Pues yo realmente estaba muy escéptica y le dije, mamá, bueno, yo me dejo limpiar, a ver, como para que ella también, porque pues ella al final se separó de mi padrastro y todo fue gracias a Ujú. la brujería que le hicieron. Ella era una persona que no fluía económicamente. Nosotros Ujú. no fluíamos económicamente. O sea, nosotros no nos moríamos de hambre, pero tampoco teníamos
claro. como de sobra. Ujú. Em, yo cuando conocí a esa persona que es mi padrino, yo le digo que es mi padrino, él es santero. Mm. Ok, Em, yo cuando lo vi, tiene unos ojos que yo jamás he visto esos ojos. Ese color de ojos es un verde, pero un verde muy bonito, es como un verde esmeralda con azul, no sé, tiene unos ojos hermosos y es un ok. señor. Mm, Yo cuando lo vi, yo sentí que ese señor me leyó de adentro hacia afuera, nunca había sentido esa sensación, o sea, yo dije, ese señor conoce todos mis pecados, me acaba de leer. Y en ese momento lo que a mí me hizo saber que él sí era verídico, porque pues yo se había escuchado que sí. la gente que se dedicaba a la brujería estafaba y sacaba dinero, y no sé qué. Yo dije, no, a mi mamá le van a sacar un montón de plata y no le van a hacer nada. Cuando él me empezó a leer, me leyó aparte y me dijo, tú tienes novia, ¿cierto? Nadie sabía, era un secreto. Yo todavía no había salido Ok, del closet con mi familia ok. y yo ya vivía con mi pareja. Ujú, ujú. Y yo en ese momento me puse pálida y dije, no, aquí el problema más grande es que sepan que soy gay, Claro, no que me estoy haciendo una limpieza. claro. Claro. Y él me dijo, Ok, ok. tranquila, yo no le voy a contar a nadie. Me describió a mi pareja. Acertó a Wow. dos accidentes, que uno que ya tuvo y uno que tuvo después. Acertó a la descripción de donde vivía. Me la describió totalmente. O sea, él me dijo, es un cuarto piso, las paredes son así, así, así. Impresionante. Entonces, ahí fue cuando él me explicó. Y digo que en ese momento fue cuando algo a mí, como que en mí hizo que yo tengo que dedicarme a esto de forma obviamente consciente, no Ok. leyendo libros que no entiendo, porque le dijo a mi mamá, ella va a vivir de esto. Le dijo así. Me dijo, su hija va a vivir de esto. Y mamá, no, ¿cómo así? ¿Cómo se te ocurre? Que no sé qué. Y él dijo, hágame caso, su Wow. hija va a vivir de esto. Y pues yo siempre he sido muy curiosa. Y yo, ok. Cuando terminó todo eso, bueno, pues la santería, ¿no? El tema del sacrificio de los animales, todo Ujú. eso. Él me empezó a enseñar, o sea, él fue el que a mí me guió, él fue la persona que me enseñó a viajar en planos astrales, él fue el que me enseñó a leer el tarot, Wow. él fue el que me dio como las bases para todo. Ujú. Yo estuve a Wow. punto pues digamos que convertirme a esa religión, esa práctica, Ujú. pero por cosas del destino, él me decía que por lo que yo era tan rebelde, al final yo dije no, porque pues esa religión siempre tiene una jerarquía, ¿no? Y es una religión, al fin y al cabo, y yo Claro. no me gustan mucho las religiones. Ujú, ujú. Pero yo duré mucho tiempo practicando con él me apadrinó y bueno, y desde ahora, desde ese momento hasta ahorita nunca me he quitado la manilla, esa manilla me acompaña y ¿La nunca me qué, la han perdón, podido Val? quitar. Dime, ¿La qué, perdón? ¿Qué no te han la podido quitar, manilla. Val? Ah, ¿qué ¿Ustedes es han eso? visto esa típica manilla de los santeros que es verde y amarilla? Que son como circulitos. Ah, ujú, Ujú. ujú. Em, se supone que es una especie de, Ah, ya, sí, es ya. como de Ok. manilla. Ujú. Normalmente uno lastimosamente ve en muchos puestos de gente que la vende así como si fuera un amuleto de protección, pero pues Ujú. sí es un amuleto de protección, pero tiene un trasfondo y no cualquier persona la puede hacer. Tiene que Ok. ser un santero y bueno, que es un proceso súper largo. Entonces, es curioso porque esa manilla, ustedes la ven y yo creo que se puede romper con cualquier cosa, pero nunca se me ha Ujú, roto. Yo he tenido accidentes, me he metido al mar, he estado ujú. hospitalizada y nunca me la han podido quitar, no se me quita. Y me alegra. Wow. Yo siento que si me la quito me voy Wow. a morir o Ok, algo me va a ok. pasar. Eh, sí, yo sí le tengo mucha fe a mi padrino. Ujú. Y bueno, él fue el quien me ayudó a mí en ese día. Ese día él me dijo, tú tienes que limpiar a tu pareja, tienes que ayudarlo. Yo no sabía, yo no entendía qué era limpiar, qué era... No, no. Claro. Él medio me explicó ese día. Ujú. Cuando yo llegué, yo le expliqué a mi pareja, le dije lo que teníamos que hacer. Ahí sí, hice lo que yo digo que uno no tiene que hacer. Seguí un paso a paso que fue el que me dijo, tienes que hacerlo, pero tienes que confiar, porque si no, Ok. él se va a volver loco, me dijo así, y tú nunca te vas a mejorar. Él ahí me Wow. contó que yo tenía un muerto y otro trabajo encima, Ah, y que caray. por eso estaba tan desregulado hormonalmente, y pues el tema digestivo, ¿no? Ujú. Me limpió y al mes yo ya estaba bien, nunca volví a sufrir de eso. Eh, pero pues Wow. él me contó todo, 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 Ujú. quién fue, cómo me lo hicieron, a mi mamá también le quité lo que tenía encima. Eh, después nos contó lo que tenía mi pareja en ese entonces.
Yo limpié a mi pareja en ese entonces y se calmó, Ujú. digamos que no se quitó porque pues yo Ok, no tenía experiencia en nada, o sea, en no hacer Claro. caso, era sí. lo único que tenía experiencia realmente. Eh, y después de muchos años yo volví a decirle a él, porque yo, aunque ya había empezado a practicar, yo me sentía incapaz de limpiarme a mí misma. Ok, O sea, yo no me tenía casi fe. O sea, yo sé leer el tarot y sí, leo y me gusta leer mucho, pero no tengo como ese poder, ¿sí? A ese nivel de limpiar a alguien. Entonces, ok, mi alternativa era él. Límpiame tú, hazme tú, porque yo no sé. Yo decía, yo no sé, yo no puedo. claro. Él un día limpió a mi pareja y yo siempre soy una persona muy curiosa y él a mí cuando me limpió me sacrificó casi 5 pollos, cuando normalmente hacía 2. Y yo le Wow. dije, ¿por qué 5? Si de por sí no me gusta, porque Ujú, yo ujú, sufría mucho por los animales, claro. Ujú, ¿por qué 5? Y él me dijo, es que lo que tú, o sea, el camino que tú estás llevando está muy pesado, no porque sea malo, ok. sino porque se está empezando a chocar, como con lo mío. Entonces, él me dijo, esta es la última vez que yo te puedo limpiar. Así me dijo. Yo sentí que me iba a morir. Yo le dije, no, ¿cómo así? ¿Cómo así? No, Ujú, no. Entonces claro. yo necesito que me sigas limpiando, yo no puedo. Y él me dijo, no, tú vas a poder, tranquila, em, tienes que confiar. Y él me Ujú, dijo, yo solo te voy a decir que tú vas a volver o sea, a lo que creías cuando eras pequeña, pero desde otra perspectiva. Y yo dije, ¿cómo así que Mm. adiós? Dije, ¿cómo Va a así? regresar a la iglesia. Otra vez voy a regresar a la iglesia. Entonces, y desde ese día no lo volví a ver. Este es el momento en que vivimos en el mismo pueblo allá en Colombia, cerca de Bogotá. Y es Ujú. un pueblo muy pequeño, él vive creo que a 2 cuadras y nunca más lo volví a ver. De verdad, y eso que vive a 2 cuadras. Ujú. Él me dijo, no nos vamos a Wow. volver a ver, pero pues estás apadrinada, yo estoy contigo, Wow. pero ya. Y nunca más. O sea, Wow. a veces parece como si realmente Sí. nunca hubiera existido. Wow. Oye, Em, ¿qué? Ajá. Sí, es impresionante. Yo siempre que recuerdo esa historia, yo a veces me pregunto si realmente él sí existió, pero pues mi mamá Él. se me dice, sí, él existió, él sí nos Ok. ayudó. Ok. Ujú. Y hasta la fecha jamás lo has visto. No, nunca más volví a saber de él. Wow. Yo después ya empecé como con esas bases que no había dejado a leer. A mí me encanta Ujú, leer, yo amo leer, yo vivo por leer, trabajo también ok. leyendo, o sea, Ok. y yo empecé a leer, a devorar demasiada información, ya un poco más grande, ya tenía casi 20 años, igual ya tenía como Ujú, un recorrido tanto de experiencias como de práctica, ¿sí? Porque pues con él casi no leí, pero tuve demasiada práctica, demasiada. ok. Ya sin Ok. él, pues no tenía una base teórica, dije, no, pues tengo que leer Ujú, porque ujú, ¿cómo me voy a guiar sola? Sí. Y yo empecé normal, o sea, yo empecé a hacer limpias, ujú. empecé a hacer cosas muy pequeñas, yo me enfoqué 100% en el tarot. Hasta que un día, en pandemia, cuando se viralizó TikTok y todo esto, Sí. empezaron a hablar mucho de las deidades. Yo sí fui eh, la típica persona que se dejó guiar por un video de Ujú, TikTok, nunca lo voy a negar. ok. Mm, Y dije, ok, bueno, voy a contactar con una deidad, a ver qué es eso, a ver si sí existen. Yo aunque practicaba magia, era atea, nunca creí Sí. en Ok. ninguna deidad. Ujú, ujú. Y mi primera deidad con la que intenté contactar fue con Hécate, ¿sí? Ujú. Porque estaba de moda y yo dije, ok, eso es lo que está de moda, voy a intentar. Yo sí siempre soy muy sincera con eso. Yo la busqué a ella Vale. por moda, no más. Ok, ok. Val, para las personas que no saben quién es el personaje que mencionaste. Bueno, Claro. Hécate, digamos que ella es una especie de diosa griega que es muy antigua, sí. Ok. Ujú. Ella se conoce, digamos que no hay una historia base de ella, porque realmente hay Ujú. muchos libros de muchas perspectivas, gente que dice que es griega, otros dicen que viene de otro lado, o sea, hay mucha información regada, ¿sí? Ya. Hay una desinformación bastante grande que dicen que es como la madre de las brujas, no estoy mentira, ¿sí? Ok. No, ella no es la madre de las brujas ni nada de eso, ¿sí? Eh, ella sí, yo siempre he dicho que ella nos enseña mucho a movernos, como en lo invisible, ¿sí? Como en las sombras.
Mi práctica con ella fue maravillosa. Yo Ok. sí, actualmente no trabajo con ella, pero yo Ujú. sí le guardo un respeto y se podría decir que una especie como de cariño, por ponerle una palabra, aunque uno no le puede coger cariño a Claro. ninguna deidad, pero Ok. porque ella fue como la que a mí me abrió, sí, el conocimiento y como que me dijo, sí, realmente esto sí, sí existe, ¿no? Sí, sí existimos y me lo mostró de la forma más fuerte, por así decirlo. Ujú. Yo empecé a hacer meditaciones, a leer muchos libros de ella, los cánticos, todo, todo de ella. Y yo era una persona que no soñaba. Después de que a mí me limpiaron, no volví a soñar. Y pues Mm. obviamente no volví a tener parálisis del sueño. Sí. Y yo solo le decía, ok, pues como yo no puedo recibir como esos mensajes en los sueños, pues mándaselos a alguien más. Este alguien más era mi pareja. Y él sí es muy sensible Wow. para los sueños. Mm. Él yo siempre digo que es una casualidad muy bonita porque ambos estamos Ujú. muy metidos en todo este tema esotérico, pero desde perspectivas muy distintas, o sea, son Ok. totalmente diferentes. Pero por lo mismo, digamos que nos conectamos tanto, nos ayudamos mutuamente demasiado. Claro. Y él se soñó con ella. Un día él se paró y me dijo, amor, tuve un sueño muy extraño. Él Ok. me decía que él estaba en una cabaña y Ujú. empezó a ver como todo se ponía no oscuro, sino como si fuera una neblina negra. Dijo, y de una esquina salió una señora, pero la señora tenía tres tipos de caras diferentes. Y ella solo me decía, eh, dile que no, yo estaba a punto dije, ok, a paréntesis, yo dije, si esto no funciona, me meto a la santería. Sí, yo tenía mi segunda opción era la santería, dije, me Ok. convierto totalmente, me meto a esa religión. Ujú. Ujú. Eh, y ella le dijo, dile que no, él me decía, dile que no, que eso no, que no le haga caso a él, o sea, a mi padrino. No porque pues sea algo malo, sino me imagino que fue como de, ese no es tu camino, ¿no? Claro. Ok. Ujú. Y yo le dije, ¿y cómo era? Y me dijo, yo me acuerdo de los ojos. Y yo había acabado de comprar un tapiz gigante de ella. Ujú. Y yo, lo primero que me dio a la cabeza fue los ojos del tapiz de ella. Y yo se los mostré, yo dije, ¿son como esos? Y me dijo, sí, ¿eso quién es? Entonces yo dije, no, Claro. desécate, que no sé qué. Él sí me dijo que, ese día me dijo, por favor, no vuelvas a hacer eso. Porque Oh. me da miedo. Me dijo, si yo no sé Ok. quién es, sentí la energía, sentí el sueño muy vivido. Entonces yo dije, ok, Claro. bueno, es una señal de que sí, yo empecé a trabajar con ella. Ujú. Yo no lo volví a hacer. Después Ok. de mucho tiempo ya trabajando con ella sí me enseñó mucho a trabajar el tema de la intuición, el tema de toda esa parte sensorial, siento yo, por eso mismo yo siento que me doy muy cuenta muy rápido cuando las personas como que no son buenas, cuando el lugar es muy pesado, yo siempre le otorgo como ese mérito a trabajar con ella, Claro. Ok. porque Ok. fue con ella con la que yo empecé a despertar todo eso. Ya mucho tiempo después de que trabajé con ella, a mí se me olvidó lo que a mí me dijo mi padrino, de que yo iba a volver a algo relacionado con mi religión anterior, yo lo olvidé totalmente Ujú. y a mí me empezó a ir muy mal. Oh. Pero mal, o sea, yo ya había empezado como a despegar, por así Ujú. decirlo, ya estaba estable, estaba terminando mi carrera, estaba muy bien. Yo terminé mi carrera y todo, o sea, todo se vino abajo, o sea, fue de una forma Ok. impresionante. No tenía trabajo, mis gatos se empezaron a enfermar, yo me Ujú. empecé a enfermar, o sea, era como una Claro. dualidad porque yo había acabado de cumplir un sueño que era tener mi apartamento propio y terminar mi Sí. carrera, pero yo no tenía nada, o sea, Ok. yo le Ok. decía a mi pareja anterior, yo le decía, no tengo plata, no me entra Sí. trabajo, mis gatos están enfermando, me voy a volver loca. No sé dónde está mi Claro. padrino, él me dijo que no me va a volver a ayudar, ¿qué hago? ¿Sí? Yo le hablaba y le hablaba a ella y ahí fue la primera vez que sentí esa desconexión que Ujú. me verificó a mí que sí, uno sí se da cuenta cuando la deidad te dice, no, ya no quiero más contigo. Ok. Fue un dolor impresionante el hecho de intentar como contactar con ella y no sentir nada. Yo creo que eso Ujú. fue lo que a mí me marcó y yo dije, algo hice mal, no, Ujú. esto no es lo mío, yo entré en una desesperación impresionante y empecé a tener sueños, por alguna extraña razón, Ok. muy vívidos, que yo le decía a mi pareja, yo estoy soñando.
Y eso es raro porque yo no sueño. Claro. Claro. Y el sueño que yo más tengo en mi cabeza es de mí misma, de Ok. espaldas, yo estaba poniendo un cuadro, sí, yo solo veía el cuadro en el sueño, Ok. y tenía un símbolo, en ese momento tenía un símbolo, y yo veía ese símbolo, pero muy claro, era como si vibrara, ¿sí? Era lo que se veía más porque vibraba el vigor. Entonces yo me levanté y yo, ok, dibujé Ujú. medio de lo que recordaba, San Google otra vez, tómale foto y busque. Cuando, pum, era el sigilo Claro. de Lucifer. En ese momento me asusté. Yo me asusté, porque Claro. Claro. yo dije, es el diablo. Claro, sí, sí, sí. Yo Lo dije, primero que se viene a la cabeza, ¿no? sí, yo Así dije, es. no, es el diablo y yo me voy a ir al infierno. Fue lo primero que yo pensé. Que en ese momento, después yo me puse a pensar y dije, ok, yo tengo que construir ese pensamiento religioso que Ujú. así no lo quiera, está metido Claro. allá en mi cabeza. Sí, sí, sí. Em, y yo negada, yo decía no y no y no, y entre más decía que no, era como si más me pasaran cosas. Ok. Wow. Pero me pasaban y yo me enfermaba, me robaron, me cancelaron viajes y todo relacionado a lo que yo soy consciente que es como mi talón de Aquiles, que es el tema económico. Ok. Y yo le decía a mi pareja, yo le decía, "No, estamos en la inmunda, va a tocar vender el apartamento recién comprado, imagínense. Pero pues Híjole. ya era una exageración mía. Entonces él me dijo, tú deberías poner ese símbolo de él, a ver qué pasa. Y yo Claro. dije, pero es que yo no encuentro nada de él, yo no he leído de él casi, yo no, me voy a ir al infierno. Pues no, yo empecé a leer, dije, bueno, Ok. voy. Hice el símbolo, era un cuadro muy grande, muy bonito. A mí me gusta mucho pintar, entonces yo lo hice a mano Ok. y lo puse. Y yo dije, bueno, voy a hacer el mismo modo superandi que hice con mi primera deidad, para empezar a leer, a meditar y que pues, se me aparezcan, que me mande alguna señal. Ujú, Sí, ujú. con mi primera deidad fueron meses. A mí me sorprendió porque la conexión con él eh, fue muy rápida. Tanto Ok. así que yo alcancé a pensar que no era él, que era otro tipo de energía, sí, Ujú, que ujú. tal vez no era muy positiva. Mm. Cuando todo esto pasó, fue exactamente igual. Mi pareja se lo soñó, sí. Mm. Yo ya había leído mucho de él, hice una meditación, leí un libro que hablaba de todos bueno, la mayoría de arquetipos para conectar con él. Y a mí me Ujú. gusta mucho la filosofía, entonces dije, ok, voy a conectar Ok. con ese arquetipo ya más filosófico, también energético, a ver. Y él se lo soñó. Él se lo soñó y ese día él se me dijo, pido encarecidamente que en serio no lo vuelvas a hacer. Y no lo he vuelto a hacer. No volví Sí, a hacer porque es lo eso. que te iba a preguntar, que si otra vez habías hecho eso, pero no. No, no, Ok. porque yo volví a soñar, ¿no? Ya después de que, ya Claro. ahorita ya volví a soñar, o sea, y son sueños muy fuertes. Pero ya me acostumbré, ¿sí? Ujú. Porque pues Ok. también siento que era algo que yo tenía que aprender a sobrellevar, ¿sí? Mm. Uno tiene que aprender, o sea, si uno exige conocimiento, también tiene que aprender a Claro. sobrellevarlo, o sea, es algo que es ilógico, ¿sí? Claro. Eh, Él se lo soñó, yo cuando meditaba con él, yo sentía puntas, no sé, siempre me intento, no sé si la gente me entiende cuando explico esto, y era que yo Ok. sentía como si hubiera una energía con puntas, ¿sí? Como si Ujú, ujú, fuera, no como si fuera un cactus, sino como ujú. triángulos. Yo cuando meditaba y cerraba los ojos, yo sentía la energía de él así. Ok. Nunca lo vi, en ese Ujú, momento ujú. nunca lo vi, nunca se me presentó, solo sentía como esa energía, ese calor, era energía como cuando tú te acabas de bajar de un juego extremo, como que se te calienta la cara y te hace el corazón a mí, pero te Sí. emocionas, así Ok. sentía después de meditar, intentando canalizar con él. Cuando Sí, él o se sea, lo no, soñó, no de miedo, Val, ¿no? no, Sino más ya de emoción. sí como de mucha euforia. Ok. Eh, y él cuando se lo soñó, pues yo le dije, bueno, cuéntame, como que, ¿qué viste? Claro. Y él, sí, muy enojado, él sí me dijo, no me dejó verlo. Me dijo, yo Ah. estaba en el pasillo de nuestra actual casa Ujú. y yo vi a alguien en el pasillo. Y yo fui a mirar, y o sea, era algo muy alto, era muy alto.
Ujú. y yo solo le podía ver los pies, me decía los zapatos. Y yo le dije, ¿cómo eran? Me dijo, eran en punta. Ah, Y yo, caray, ok. yo lo miré, yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, era una punta, no una punta normal de un zapato, pero era puntudo. Fue lo único que le pude ver, porque no me dejaba verlo. Ok. Me dijo, yo intenté en el sueño levantar la cabeza y él no me dejó verlo. Nunca me dejó verlo. Wow. Y yo, ¿qué? Él me dijo, pero por favor no vuelvas a hacer eso porque la energía de él es muy fuerte. Me decía, de lo que sea que llamaste es muy fuerte y no me gusta esa sensación. Él es Ok. mucho más sensible que yo. Y yo, Ujú. bueno, no lo vuelvo a hacer. Y ahí, para mí fue un sí. Y yo empecé a ser 100% devota en cuanto a la parte esotérica Ujú. de él. En su momento intenté verlo desde la parte demonológica. No me Sí. gustó tanto Ok. Mm. realmente en su momento. Entonces yo me dediqué 100% a la parte filosófica. ¿Sí? Todo el tema que tiene que ver con la luz, con el conocimiento, con la rebeldía Ya. consciente. Yo ya llevo con él, bueno, trabajando con él Ujú. 6, 7 años. Ujú. Wow. Obviamente todo ha cambiado, siempre ha sido la misma energía, pero las Sí. experiencias cambian, cambian bastante. Y Ujú. lo mismo, yo siempre he dicho que por más de que llevo ya casi 10 años, sí, estoy muy a puertas de cumplir casi 10 años con la misma deidad, Ujú. las experiencias cambian y tu creencia, tu práctica, tu pensamiento evoluciona. No sé si tal vez Claro. le pase lo mismo a otras personas, no sé si tal vez me Ujú. hubiera pasado lo mismo si hubiera seguido trabajando con Hécate, pero sí Ujú. soy consciente de trabajar con él desde la postura que lo quieras ver. Es un cambio constante en tu pensamiento, no de retroceso, Sí. sino literalmente de avanzar. Eh, Cuando tú trabajas con él, o bueno, conectas con él como lo quieran ver, Ujú. algo que pasa y que yo meto las manos al fuego es que tú empiezas a retener mucha más información, muchísima. O sea, yo conocí a practicantes que trabajan con él desde Ujú. cualquier rama y está esa característica. Suelen recibir la información muy rápido y Ok. saben de muchas cosas, ¿sí? Y eso fue algo que me empezó a pasar de la nada. Yo leía y se me quedaba y se me quedaba y se me daba en la cabeza. Por eso ahorita actualmente ya hablo un poco más, me desenvuelvo más, porque pues igual en su momento no Ujú. fluía. Ok. Y esa Oye, fue mi Val. historia corta. No, muy bien, muy bien. De hecho, ya que andamos justo en estos terrenos, Val, generalmente cuando escuchamos la palabra Lucifer, para muchos significa maldad, ¿no? Pero, por ejemplo, para ti, ya que has estado en conexión, que has estado trabajando, con él, ¿quién dirías tú que es realmente Lucifer o qué es el luciferismo, Val? Para mí, trabajar con él es no, digamos, no depender de una deidad, no creer 100% en una deidad como pues en cualquier otra religión, sino Sí. que verte a ti mismo como tu propio Dios. Eso es algo que a mí me costó mucho trabajar y mucho entender porque yo decía, bueno, en los libros, cualquier libro Sí. básico que tú leas sobre él, te dice, es una energía que no le gusta que nadie se le arrodille, no le gusta, le estresa a la gente que se arrodilla, que Ok. lo, ¿sí? Porque no necesita que nadie le diga lo que él ya sabe que es, Ok. ¿sí? Wow. A él le gusta que uno sienta esa misma seguridad, ¿sí? Como esa propia rebeldía de que yo puedo, de que no necesito de alguien más. Para mí fue un choque porque yo decía, bueno, ¿y cómo le Ujú. demuestro a él que sí sé, pero al mismo Claro. tiempo quiero trabajar con él, ¿sí? Fue un choque y al final tú lo entiendes porque por más de que yo trabajo con él y lo tengo y lo cargo, es en mi collar, en manillas, en mi tarot, en lo que sea, yo sé y soy consciente que él no me va a resolver nada. Ok. Nada, que es Ok. algo que tal vez solemos confundir mucho cuando trabajamos con las deidades, ¿no? De que decimos, "Bueno, Ujú. trabajar con la deidad es que esta deidad me ayude a solucionar Claro. algo. Y él es como, yo siempre cuando doy cursos les digo, no, él es de que lo quiere solucionar, pues mira, te voy a mostrar el problema grande
tú puedes porque te lo puse ya, sal adelante, tú puedes, Claro. Ok. ¿sí? Ujú, ujú, A las buenas o a las malas, ¿sí? Pero sales adelante. Y él es una energía, una deidad que es, para nosotros como ser humanos, puede definirse ujú. cruel, ¿sí? Porque sus experiencias suelen ser muy fuertes, sus experiencias para que uno crezca, aprenda, pero pues al Ok. final las deidades no tienen la misma moral y la misma ética de nosotros, ¿no? Sino también serían humanos, por algo son Claro. deidades, por algo son energía. Ujú. Para Mm, ellos ujú. algo que puede ser muy normal, muy, ¿sí? Pues para nosotros puede ser, mejor dicho, el evento canónico de nuestras vidas. Y es, y es algo que Mm, muchas ujú. personas no entienden y cuando empiezan a trabajar con deidades es cuando dicen, no, es que me pasó esto, es que no conecté, es que seguramente fue otra energía que me hizo daño porque mi vida se volvió de cabeza. Que la gente tiene la mala costumbre de buscar deidades para que les solucione la vida. Yo no he leído Claro. la primera deidad que a ti te solucione la vida. Te muestra cómo mejorarla, pero de que te Claro. diga, mira, tranquilo, llora y ya Y ya. en una semana ya vas a estar bien. No, Ujú. no pasa. Claro, claro. Vale, ahorita estaba pensando un poquito, ese Lucifer que nos han pintado las religiones, ¿en qué es diferente? ¿No? Bueno, ya lo estoy escuchando más o menos, ¿no? ¿En qué es diferente al Lucifer que tú ya conoces? Bueno, digamos que en temas religiosos, realmente Ujú. Lucifer no aparece como una entidad, un demonio realmente, ¿sí? En la Ujú. Biblia no aparece, no, Sí, no. aparece como una referencia, ¿sí? Ujú. Eh, pero es una referencia bíblica, no tanto como Claro. un demonio, como Ujú. lo solemos creer, ¿sí? Claro. Él sale si no estoy mal, es en un pasaje de la Biblia que es el libro de Isaías. Me perdona si no me acuerdo mucho en qué parte, pero sé que es en Sin problema. Isaías, ¿sí? Eh, y es algo como de que, es como si dijera, como caíste del cielo o Lucifer, ¿sí? Hijo de la mañana, Ujú. pero tiene como más historia, Claro. obviamente, detrás de todo ese versículo, pero él nunca, es la única vez que lo menciona. Sí. O sea, él en la Biblia no aparece ni Ujú. como Ujú. Satanás, ni nada. O sea, él es, que de hecho hay una teoría que la gente dice que él es una energía que se creó, ¿sí? O sea, que no es realmente que exista, es como una especie de egregor, pero pues ya es una teoría bastante curiosa, ¿sí? Para la Ujú. gente que le gustan las teorías conspirativas. Es buena, pero pues, Ok. sí. Ya fue Ok. que más adelante, ¿sí? Porque de hecho en la Biblia no dice como estrella de la mañana, sino que es como la traducción del hebreo, ¿sí? Porque Ujú. eh, la palabra cambia, pero es como lo único, sí, lo único que sale. Ya otra cosa diferente es el diablo, como lo mencionan ahí, ¿no? Porque pues Claro. no es exactamente lo mismo, ¿sí? Y eso porque de hecho tampoco es como que se mencione al diablo como tal en la Ujú. Biblia. Ok. Eso ya es algo que digo yo de voz a voz se ha ido generando, ¿no? Porque pues la Sí. persona que si en algún momento se pone a leer la Biblia, eh, se da cuenta de muchas cosas que uno no sabe de dónde salió, ¿sí? Porque no Claro. dice Lucifer es el diablo, o a mí me decían eso está en la Biblia, ¿no? Y pues realmente Ujú. no Ujú. está, Ujú. no está, ¿sí? Sí, creo que aquí Eh, tuvimos, ¿no, amigo Javo? Perdóname, Val. Tuvimos por aquí, hablamos justo del infierno Ajá. y hablamos justo de eso, ¿no? Discutíamos pues, creo que se En un menciona lado justo está. una vez, ¿no? Y Sí. después ya, parece ser una creación pues, de la iglesia, por lo que decías al principio, se valen mucho como de la culpa, del miedo, ¿no? Para tenerte, pues ahí, ¿no? exacto, porque pues digamos que la Biblia habla mucho de metáforas, ¿sí? Son metáforas y metáforas y metáforas, y si tú no las sabes interpretar, pues o te vuelves loco o no entiendes, Sí, ¿sí? claro. Pues. Pero la Biblia es un libro lleno de metáforas, ¿sí? Entonces, digamos que como tal, el origen de esta palabra o pues, de la parte de Lucifer, de la parte de demonología, ¿sí? Ujú. Eh, digamos que realmente
después de que uno intenta leer como toda esa parte de la Biblia, ¿sí? Él empezó a aparecer, ¿sí? Digamos que de una forma más moderna, por eso es que ahorita, Ujú. bueno, o sea, salió la teoría de que realmente es una especie de egregor, porque no, sí, ¿no? Sí. Eh, porque de hecho hay dos libros en donde se menciona a él ya de forma como canónica, así como de ese tipo, el icónico que conocemos, ¿sí? Ujú. Uno de los libros es en la Divina Comedia, Sí, justo el que eh, mencionamos, ¿no? Sí. sí, y el otro se creo que llama Paraíso Perdido, si no estoy mal, ¿sí? Y pues en esos libros es cuando pues lo ponen como rebelde, como inteligente, orgulloso y todo esto. Y ahí es de donde salió ese ícono, ¿sí? Que pues se volvió Ujú, atractivo para ujú, algunas personas de la rebeldía y todo esto, ¿sí? ujú, Eh, ya después en todo el tema esotérico ya se trabaja con los arquetipos, ¿no? El tema de la iluminación, del conocimiento prohibido pero ujú. consciente, bueno, todo esto. La Claro. rebelión consciente y ya ahí como que se va transformando, ¿no? Porque pues él sí tiene muchas transformaciones en diferentes prácticas. Ya Ujú, realmente él nació fue una metáfora, en teoría, ya la gente, o sea, como claro. ustedes decían, como el infierno. Ujú. Oye, Val, si tuvieras que decirlo en una frase, Lucifer es, ¿cómo completarías esa frase? Conciencia. Conciencia. Realmente em, mm, o sea, es también conciencia obviamente de lo que te rodea, pero conciencia Sí. interna, Ujú, de tú aceptarte, conocerte y no intentar claro, cambiarte, ¿no? Porque pues algo que sí siento que le enseñé demasiado es eso, es no ok. cambiarte, sino Ujú, aceptarte ujú, y potenciar tal vez esas cosas que a ti te han puesto como malas, ¿no? Como que no son buenas, no son claro. bien vistas. Ujú, Para mí él ujú. es conciencia, 100%. Muy interesante Wow. esa. Jabo. No, me parece muy interesante todo lo que nos cuentas, Val. Definitivamente es iluminador. Cómo, cómo tenemos este cliché, esta idea de lo que nos pintan que es. Y justo me parecía muy interesante, igual viendo por ahí tus videos, la manera en cómo tú lo describes, que ya es algo que tú estás viviendo y que pues justamente es algo que tú practicas y que justo te das el espacio para poder platicarlo, porque también eso es muy interesante. ¿Cómo decides también platicarlo? Porque siento que no es el camino común o el más Ujú. popular, inclusive no sé si esto también te ha traído algún estigma con personas, o sea, de que sepan que tú te dedicas al luciferismo, y empiezas a platicar y a decir que es esto, tú lo haces, ¿por qué? Me parece interesante. Sí, realmente sí he tenido momentos muy pocos han sido debates, casi siempre son Ujú. discusiones Claro. em, del típico, eso no es así, ta, ta, ta. Sí, obviamente hay, Sí. si nosotros tres tuviéramos una idea diferente, no sé, de una silla y lo vemos desde diferentes perspectivas con fuentes teóricas, cada uno va a tener la razón, Ujú, porque es ujú. una teoría tuya. Claro, Entonces, eso es algo que la Sí. gente no entiende, que el conocimiento no es una sola cosa. Y sea como sea que Claro. tú veas a Lucifer, es conocimiento. O sea, no, no, yo sí siempre he dicho, a mí no me interesa si es religioso, si es esotérico, si es filosófico, si no me interesa. Es Claro. conocimiento. Y si tú entendiste eso, es, el conocimiento es infinito, no hay algo correcto o incorrecto. ¿Sí? A mí me gusta mucho hablar con gente que lo trabaja de forma religiosa Ok. porque son 100% devotos, son muy devotos, pero también tienen ese momento de conciencia, ¿sí? Claro. Entonces, sí, yo tenía muchas discusiones, tanto de personas que, digo yo, tal vez les da miedo, dicen como, claro. uy, Claro. sacrificas gatos o algo Ok. así. Y lo peor es que sí me lo han dicho, muchas veces me han dicho, o sea, que tú sí sacrificas animales. No. Ok. Sí. Como otras que tal vez lo ven desde otra perspectiva. Me Claro. dicen, no, es que tu perspectiva está mal, ¿sí?
no es la correcta. Él sí necesita que lo adoren, que lo devocionen. mm, Yo ujú, sé, yo procuro ser muy calmada, porque algo que ujú, aprendí de vivir en una familia cristiana es que hay gente que está cerrada a su creencia y pues uno sí. no puede hacer realmente nada, ¿sí? Ujú, ujú, Explicar, que es lo que a mí me gusta hacer, que pues creo que ustedes se han dado cuenta que yo suelo explicar mucho, responder textos largos, ujú, pero ujú, pues, o sea, si a la persona le gusta y lo quiere leer bien, pero estoy segura que claro, alguien que tal vez tenga la misma duda, sí lo va a leer y va a decir, ah, claro, ok, ya entendí. La mayoría de veces que respondo no es tanto porque la persona que tal vez me comentó quiera saber, porque estoy 100% segura que no le interesa mi punto de vista, sino porque habrá alguien que sí tenga esa duda y pues la claro. entenderá tal vez o tendrá una perspectiva diferente. Y al fin y al cabo de eso es lo que se trata. Fíjate que me encanta esto último que dices porque justamente, a ver, no sé, tú dime, Sí, lo conecto con esto que decías de que él no necesita que lo adores o que te hinques porque él ya sabe. Entonces, igual en esta idea de, a ver, yo te platico, pero pues yo no necesito que me digas que estoy bien porque pues yo sé lo que sé y lo que conozco y a partir de donde lo conozco y al final no necesito discutir contigo y obligarte a que tú lo creas porque... A ver, yo te claro, lo platico, si tú lo quieres entender o así, pues digamos que el que está listo para entender siempre tendrá los oídos abiertos y aquellos que no están listos, pues no están listos, simplemente están cerrados, ¿no? Entonces, no sé, yo lo conecto con esto último que dices. ¿Será que por ahí va? Sí, realmente sí, tienes muchísima razón, porque algo que tú aprendes también al trabajar con él es eso, es de que si tú tienes esa creencia, no esa fe ciega, sino ese conocimiento de lo sí, que practicas, de lo que crees, que si te preguntan el por qué, tú puedes hablar tanto de experiencias energéticas como de parte teórica, o de como lo quieras llamar, y crees, pero con conciencia. Entonces, si yo no creyera con conciencia, si yo dudara, ujú, yo intentaría convencer a todo el mundo de que mi práctica es la correcta, Claro, porque estoy perfecto. buscando validación en, ¿sí? Y Mm, es algo ujú, que me ha traído demasiados problemas, pero yo siempre he dicho, si tú crees en tu práctica, no tienes por qué estarle diciendo al resto de personas, claro, eso está bien o eso está mal, o exacto. está correcto o está incorrecto. Tú es de tu ujú, práctica y pues estoy segura que Pepita, que vive en otro país, no va a interferir en mi creencia, porque yo soy fiel creyente a mi práctica y he visto esos resultados, he visto ujú, mi evolución y mi crecimiento, ¿ya? Entonces sí, está muy, muy, muy conectado a eso. No necesito que alguien me diga, sí, tienes razón, porque conmigo claro. basta, con mi experiencia basta. Claro. Ujú. Oye, Wow. Val, wow, yo también me quedo muy, muy, muy interesado. Me agrada mucho esa parte y es algo que justo de repente lo hemos platicado ahí con algunos amigos o hasta estudiantes, porque yo soy profesor en Eval y de repente comento mucho eso, ¿no? Y que tiene que ver con lo que mencionas, que justo pasa mucho, de repente lo veo con los estudiantes, ¿no? Que de repente a un grupo de estudiantes les gusta, no sé, cierto tipo de música y por querer encajar, pues ahí va, ¿no? Aunque no le guste, ¿no? Y dice que sí, aunque en realidad quiere decir que no. Entonces, a veces trabajo mucho con ellos en esa parte de ser verdadero, o sea, de ser fiel a ti, ¿no? A tus creencias, a lo que tú sueñas, a lo que quieres. Y le encuentro mucha relación con lo que estás diciendo y me parece pues bastante, bastante valioso y porque es algo que realmente o sea, tiene mucho sentido para mí porque justo es lo que comparto a veces con los estudiantes. Y yo también soy profe. Mi Ah, también, profesión pues es sí. ser, soy Ah, bueno, docente. mira, pues ahí está, ¿no? Entonces Tú lo también debes de comparto saber. mucho eso, sí, sí, de hecho por eso mismo es que me gusta tanto hacer cursos, porque Claro. pues sí, obviamente cuando terminé mi carrera yo dejé de ejercer
la profesión y siempre sentí como ese vacío, ¿sí? Ok, De, pero no estoy siendo profe, ¿no? O sea, ok. y siéndole sincera, realmente es algo que me ha llenado muchísimo, entonces sintiendo como mucho esa sensación de ver, ¿no? De ver cómo la gente, he visto gente que entra a los cursos también como con Ujú, esa intención de, "Ay, es que eso es lo nuevo, eso es lo que está de moda, vamos a ver", claro. y tú les pones, son una clase, solo teoría y no los vuelvo a ver en todo el curso. Claro. Sí, 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 claro. Se imaginan otra Otra cosa, cosa, ¿no? Aquí vamos a empezar luego haciendo algo, ¿no? Fuerte. Sí, sí, sí. invocando algo. Sí. Luego, luego. Oye, Val, una preguntita. Perdóname que me voy a regresar un poquito. No te quise interrumpir hace rato, ¿eh? Cuando nos platicabas de todo, porque estaba muy, muy interesante. Sí. Pero cuando tú empezaste y todo esto, cuando la primera deidad a lo mejor te respondió, ¿no? O sea, no sé si hablando de sensación o una voz real o lo que comentaste del sueño, em, ¿te dio más curiosidad que miedo o más miedo que curiosidad? Bueno, ¿O qué fue? con mi primera deidad me dio mucha curiosidad porque por más de que fui la estudiante, de eso está de moda, vamos a llamarlo, Sí, yo la busqué, ¿no? ok, Entonces yo fui consciente hasta cierto punto de lo que estaba buscando, de lo que quería hacer. Entonces sí me dio mucha curiosidad cuando yo recibí como esa señal, dije, no, aquí fue, no, impresionante. claro, Eh, Nunca me dio miedo con ella, sí, nunca sentí miedo, nunca sentí pánico. Eh, Fue muy progresivo, yo siento que por eso le tengo como ese aprecio a esa deidad, claro. porque yo siempre he hecho que fue como la que me, entre comillas, me pudo haber preparado para no tanto trabajar con Lucifer, sino como todo lo que iba a empezar a vivir de ahí en adelante, cuando pues como que ya se fue, digo yo. Mm, Eh, ujú, en cambio, con Lucifer no. Con Lucifer al inicio no tenía esa sensación de miedo, pero ok, sí como esa incertidumbre, sí, como que yo decía, me metí claro. en un problema, o Sí, sea, ahora sí de que ching, ¿qué va a voy a pasar aquí, hacer, no? sí, pero pues también Claro, era porque lo que yo les decía al inicio, ¿no? En mi cabeza todavía estaba ese susto de me voy a ir al infierno. Se me claro. apareció aquí la cabra con patas y no, pero pues ya con el tiempo ya dije, no, me voy a poner a leer, a investigar bien y yo siempre he sido de las que dice, si te da en serio miedo, o sea, si no te Ujú, sientes preparado, no. Por eso yo ok, duré tantos, digo, tantos meses en la miseria, porque ok. no, yo estaba negadísima. O sea, yo jamás, yo siempre soy una persona que me dicen hagamos, y yo lo hago. Pero esa fue la primera vez que yo dije, te estás metiendo en algo que, Ujú, quieras o no, te va a generar un cambio muy, muy, muy grande a nivel social, energético, de pareja, claro. de vida. Fue como ese punto en el que o te quedas donde estás, intentas Ujú. solucionarlo, ¿sí? O en serio aceptas eso y pues aceptas todo lo que viene detrás. Y como yo soy Leo, dije pues sí, todo, puedo con todo. Sí, lo entiendo, ¿eh? Porque mi esposa es Leo y también. Que Yo iban los puedo. Leos. Ay, no, no. Sí, la verdad es que sí. Sí, te entiendo perfectamente. A ver, Yo tengo una duda, Val. sí. Justo nos platicabas al inicio que cuando eras niña tenías estas experiencias, eh, pues yo me imagino que te daban mucho miedo las parálisis de sueño, sentir cosas. Obviamente creo que era algo que, pues, tu don, que no estaba bien canalizado, que no estabas pudiendo, pues, desempeñarlo correctamente. Ahorita que, por ejemplo, ya estás súper, súper más conectada con toda esta parte, ya no te pasa nada de esto. O sí te sigue pasando, pero ya lo ves desde otra perspectiva. Sí, hace poco volví a tener parálisis del sueño. Ok. Em,
pero otra vez seguido, ¿no? Yo dije, "Ah, una vez, normal, me Ok, entraría el cerebro, la forma lógica, sí. sí, sí, ya. Ujú, ujú. Em, pero duré muchísimo tiempo con parálisis y fue como repetir la misma experiencia. Yo lo veo desde como ese aprendizaje, bueno, a ver, Ujú, sí, o sea, vas a seguir, mejor dicho, asustada y, o qué vas a hacer, ¿sí? Fue como, bueno, tú viviste claro, eso, no aprendiste, te lo voy a volver a poner, a ver qué vas a hacer ahora, ¿sí? claro. Ujú, Eh, ujú, lo que me asustó, porque realmente sí, en un punto me asusté demasiado, sí, fue que empezaron a ser muy fuertes. No era típica parálisis de que no te puedes mover y sí. sí. Mi modo Ujú. superandi siempre es cerrar los ojos, porque solo una vez los abrí y, no, ha sido la peor experiencia que he tenido en mi vida. ¿Sabiste Entonces, algo? vi muchas cosas, Ok. vi sombras, vi y mi pareja una vez también intentó viajar astralmente y él dice que se indujo a una parálisis del sueño, abrió los ojos y igual, en la misma casa, sí, vio sombras, Ujú. yo veía, eran como, imagínense, como patas de sapo, ¿sí? Ah, ok. Pero en las ventanas, negras, Ya. grandes, horrible. Oh, Veía puntos que yo digo que eran como ojos de muchísimos colores. No, o sea, yo ese día yo creo que casi me muero. ok, Y cerré ok. los ojos. Pero fue cuestión de segundos, o sea, como que yo los abrí y vi tantas cosas que una vez los cerré. Y ya empecé a Por- calmarme, a respirar y bueno, el típico sí, ejercicio que uno le dicen que tiene que hacer para salir de la parálisis. Pero sí, volviendo sí, sí, al sí. tema, ya me disperso. Em, No, no. Adelante, adelante, ¿eh? Porque de hecho, Val, o sea, a ver, por ejemplo, yo platiqué en un capítulo del podcast una parálisis de sueño terrible que me pasó a mí, que me dormí y veía como una sombra entraba, ¿no? a la habitación y se ponía ahí a los pies de la cama y se me dejaba caer así, ¿no? Y sentía el peso. Entonces, lo he platicado aquí, ¿no, Javo? Y abría los ojos y eran los ojos de un gato. Entonces, yo lo tenía aquí, así, aquí enfrente de mi cara, y pues obviamente pues tratas de gritar, de moverte, y recuerdo perfectamente, ¿vale? Como esa cosa puso como su dedo y tenía una uña grande, ¿no? Así en mi boca, y recuerdo así perfectamente cómo hizo, "Shh", ¿no? Entonces, de verdad, yo me acuerdo y no, 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 o sea, se me erizó el cuerpo. se me enchina la piel, así se me eriza el cuerpo, porque aparte escuché así como si se quitaran los zapatos, ¿no? Y alguien de repente me dijo, es que no se quitó los zapatos, se quitó los pies. Y yo, man, o sea, no, no No me me digan, ayudes. sí, no me digan eso, por favor. Por ejemplo, cuando en esas parálisis de sueño, ¿vale? Vemos este tipo de cosas, ¿no? Como, ¿qué serán? ¿Qué es eso que de repente llegamos a ver? ¿O qué pudiera ser? Yo siempre he dicho que es energía, o sea, son cosas que están. Nosotros con los ojos que tenemos nosotros como seres humanos Ujú. tienen una capa, por así decirlo, que es lo que no nos deja ver energías que están. Por eso, cuando nos Ok. volvemos tan sensibles, es que vemos casi todo por el rabillo del ojo. Sí, Porque sí, sí, se sí. dice que hay como una esquina en el ojo que no Ok. tiene como esa capa, como esa membrana como que no te deja ver lo otro. Entonces, por eso solemos ver cosas y cuando volteamos a mirar fijamente no está, pero sí está. Ya. Entonces, yo siempre he dicho, son Ay, cosas que qué están, interesante. pasan, o viven, o no sé. Y es como cuando tú viajas astralmente. Cuando tú viajas astralmente son etapas del sueño, por así decirlo. Y hay un Ujú. punto en el sueño en donde ahí es como que te desconectas y sales. Ok. Em, y es eso, es como que estás en el, digo yo, como en el primer plano, Ujú, sin poder salir, sin poder moverte y poder ujú. ir más allá, entonces estás viendo lo que está ahí. Obviamente hay gente que tiene experiencias horribles que igual siento que son experiencias que te enseñan algo o te advierten algo que tal vez hay una energía que está ahí. Yo siempre he dicho que si no tiene una parálisis del sueño y lo atacan, sea así Ok. como tú tuviste, que se te acercaron o algo así, es porque hay algo que sí te quiere molestar.
Es Ok, diferente a que tengas la parálisis, abras los ojos y veas sombras pasar o cosas, pero que no te hagan nada, como que pasen claro. desapercibido. Ujú, ujú. Em, pero digamos que les estaba contando Sí, sí, la sí, sí. experiencia horrible que empecé a tener, porque era, era mi esposo, mi pareja, él salía a trabajar. Ujú. em, y pues yo me levantaba, ¿no? Como a despedirme de él y caía, era inmediato, era como si me pegaran un puño en la cara y ¡pum! Caí en la cama, pero Ah, súper caray. dormida y me empezaba la parálisis. Pero la primera vez dije, ok, bueno, no le voy a hacer caso, una parálisis normal. Cuando empezó segundo, tercer, cuarto, quinto día y yo, pero ¿por qué me está empezando a pasar? Entonces dije, bueno, voy a intentar ser un poco más consciente si me vuelve a pasar la parálisis. Ujú. Eh, Cuando ese día mi esposo se fue, yo me acosté y yo les voy a decir lo que yo vi con mis ojos, Ok, ¿sí? ok. Eh, yo vi que yo me acosté, ¿sí? Me Ujú. quedé abrazando como mi gata y en ese momento sentí como ese vacío, ¿no? Porque cuando uno le da parálisis se siente como ese vacío, como que estás pero no estás. Y Ujú. dije, ok, ya entré en parálisis, ya sé que estoy en parálisis. Me intenté mover, no podía. Intenté hablar, tampoco podía. Yo lo que vi era que mi pareja seguía en la casa. Yo vi las luces encenderse, yo vi que él caminaba de un lado a otro, sí, veía por Ujú. debajo de la puerta de la habitación pasos y yo Sí, empezaba a hablar, como a gritar, como a llamarlo. Dije, pues que lo estoy viendo, ¿sí? claro. Me debe escuchar y yo sí sentía que estaba gritando, que me estaba moviendo. No, respiré otra vez normal. Seguí así un buen tiempo, hasta que pónganle Ujú. unos 20 días tuve una que siento que ha sido el ataque más fuerte que he tenido porque fue exactamente lo mismo, me dormí, que no sé qué, y yo empecé a respirar para salir Ujú, de la ujú. parálisis. Y no, no les miento, me cogieron de las piernas y me mandaron contra la puerta de mi habitación. No manches. Pero, o sea, yo sentí el dolor porque cuando mi pareja llegó, yo le dije, me pegaron. Yo cuando me levanté de la parálisis, me dolía la Sí. espalda, me dolía el hombro, en donde yo vi como me jalaron y me mandaron contra la puerta. Oh, Y yo cuando me mandaron contra la puerta, yo le estaba intentando pegar a la puerta porque yo a él lo escuchaba. Yo ok, escuchaba ok. que él estaba ahí afuera, Ujú. pero yo no veía qué era. Yo solo veía, o sea, sentía cómo me jalaban, cómo me mandaron contra la puerta. Eh, entonces él me dijo, bueno, amor, no sé, limpia la casa, límpiate tú, pregúntale a él, ¿sí? Y a mí algo que me berraca es que me digan, pregúntale a él, Ok. porque yo digo, no, porque él no me va a Claro, solucionar nada, claro, ¿sí? Él es el que me da el conocimiento para mirar qué tengo que hacer, no, no, no me gusta claro. pedirle, ¿sí? Ujú, ujú. Eh, y duré así, yo tenía este tipo, duré como otros 3 días con ese tipo de ataques, me jalaban, Ok. me empujaban y todo. Oh. ¿Y por qué tanta agresividad, Val? Eh, este es el momento en que realmente no entiendo qué pasó, qué Ok, fue. Yo creo que tal vez tenía algo, se me habrá pegado, ok, ok. algo habrá pasado. Pues digamos que últimamente en cuanto a mi familia materna, Ujú. pues hemos estado pasando, bueno, han estado pasando, ¿no? Pues por temas de fallecimientos, ya Claro. edad, ¿sí? Ya la edad de mis familiares ya se han Ujú. enfermado, han ido, ¿sí? Entonces, toda esa energía me carga demasiado, ¿no? Ok. Em, y ya, como decir, eventos que tenían que ocurrir en mi vida. Y Ujú. siento yo que fue como esa señal de, bueno, si tú estás diciendo que sí, ya lo superaste, pero estás extremadamente cargada de todas esas energías que realmente no superaste, no has soltado. Entonces siento que fue eso. Claro. Y pues yo sí soy muy creyente que cuando está cargado, muy cargado y no es consciente, se te pegan cosas. Y más si eres sensible, se te pegan. Ok. Así quieras o no se te van a pegar. Y Ujú. tal vez yo siento que me descuidé o por lo mismo de la vida humana, no me di cuenta, así Sí, como que es normal si es algo que pasa. claro. Hasta que un día me volvió a pasar exactamente lo mismo, me mandaron contra la puerta. Y me pasó algo supremamente curioso porque yo dije, ¿qué hago? No me podía levantar, por más de que estaba intentando respirar, no salía. Yo Claro. veía a mis gatos en la cama No mirándome manches.
como asustados y me miraban Sí, así como en el piso, como, ¿qué le pasa? Y yo decía, esto no es una parálisis, esto a mí me está pasando. Claro. Porque ujú, y cuando salí de la parálisis, ellos estaban en la misma posición que los vi. Y yo decía, a mí y- me, o sea, me está pasando algo, en serio me están atacando, ¿qué está pasando? Ese sí, día, cuando me pasó eso, yo dije, pues voy a pedir ayuda, no tal vez a Santi, pero sí energéticamente, ¿sí? mm, Pedir, ujú, todo esto no es solo de la religión católica, si tú tienes una deidad, tú le pides, mm, sino pues yo lo voy a pedir, claro, voy a pedir claro, auxilio. Y claro, yo empecé, ajá, yo tengo una oración que es una especie de poema que yo ujú, le hice a él y mm, suelo leérselo de vez en cuando y yo empecé, fue impresionante porque yo lo leo, no me lo sé de memoria. Eh, claro, en el momento me lo supe de memoria y yo empecé y era como cuando tú rezas el Padre Nuestro, ¿sí? ujú, Así, pero yo lo seguía y lo seguía y lo seguía y lo seguía y lo seguía. Y yo solo decía, por favor, por favor, por favor, ayúdame porque no entiendo qué pasa. claro, En ese momento yo me vi, porque me sentí como que volví al cuerpo y yo me paraba. Y algo que a mí me encanta hacer cuando hago limpiezas es decir groserías. O sea, yo ok, les echo, como ustedes dicen, les vento la madre. sí, sí, que es lo Eh, que dicen que se debe que, hacer aquí en México. México mucha gente dice eso, ¿vale? yo en la parálisis digo, me paré y yo empecé a echar, pero madrazos, 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 se me salió literalmente decir lo colombiana Ok, y empecé a decir un montón de groserías y empecé a decir, ya déjame en paz, no me molestes, no tienes que estar acá, yo no, ni quiero saber qué eres, que nada, vete, vete, tú no eres bienvenido, fuera, fuera, eso con un montón de groserías. Y en ese momento yo vi una luz que es una luz que yo no nunca he visto ese blanco, es ujú, un blanco que yo jamás he visto, pero era blanco, sí, yo lo relaciono con un blanco. ok, Todo se puso blanco y me levanté de la parálisis en la cama, ujú, pero como si me hubieran revivido, así me quedé sentada y con el corazón en la mano y ya no wow, volví a tener parálisis. wow, ¿y qué crees que era eso? Pues eso blanco que llegó a lo mejor a tu rescate. Esa luz yo la he visto, la suelo ver mucho cuando medito con él, entonces sí la relaciono con él, Ok, porque la ok, única vez que bueno, lo vi, digamos, con una forma física, porque ellos a veces, las ok, deidades intentan presentarse de forma física, no, yo en ese momento dije no, no, ok, no, no me gusta verlo así, prefiero la energía. Yo soy muy claro. miedosa. Claro, claro. Es que justo uno pensaría, ¿vale? ¿No? Que si te gusta andar en todo este rollo, pues no te da miedo, ¿no? Es lo que decimos a veces aquí con Javo y lo hemos mencionado aquí en el podcast, lo hemos dicho, ¿no? Amigos, ustedes nos escuchan hablando de todos estos temas, pero sí nos da miedo, ¿eh? Entonces, para ti también, entonces, Sí. también te da miedo. Yo soy una persona muy, a mí me encanta todo lo paranormal, las películas de Claro. terror, todo esto. De hecho, uno de los tours que vamos a hacer con mi pareja que estamos acá es un tour de terror que hacen por acá, por Ciudad de México, que nos llevan a esos lugares. A nosotros nos fascina, pero después estamos asustadísimos porque pues uno sí siente, ¿no? Entonces, Claro, yo soy muy claro, miedosa. Ahí también me dicen, pero si yo no me pregunten cómo, pero yo soy muy claro. miedosa. Y entre más miedos es uno, más experiencias paranormales se podría decir, tiene Sí. uno. Oye, Val, por ejemplo, hay de todo lo que sabes, de todo lo que has leído, ¿hay alguna cosa que desearías no haber descubierto o leído? Así como que, híjole, esto me dio pesadillas, caray, ¿no? O sea, ojalá no hubiera leído algo así o no hubiera visto algo así. Em, Cuando empecé hace poquito, como les había dicho, yo intenté meterme en el tema de la demonología al inicio y Mm, como que no conecté mucho, ok, ¿sí?
ahorita ya hace ratico, pero pues digo que es nuevo porque pues mi práctica nunca fue desde esa perspectiva, ¿no? Claro. Empecé a meterme mucho más con todo esto, ¿sí? Yo sí soy creyente de que una cosa jala a la otra. O sea, yo lo empecé a ver a los diferentes desde esa perspectiva de la demonología y fue como si tú pusieras maíz para los pollos, se vienen todos. Entonces yo Ok. empecé a leer mucho más de eso, empecé yo soy muy curiosa, ¿no? Entonces empecé a escuchar historias, empecé a leer muchos libros como de teoría, pero ya más esotérica, ¿sí? Em, y no me arrepiento porque pues gracias a eso, y ahorita digamos que empezó a trabajar con otro tipo de deidades, pero ya Ok. más esa es la demonología. Ujú. Pero fue muy fuerte porque fue una época en donde, o sea, ellos energéticamente se manifiestan muy fuertes, son muy directos, muy grotescos, muy sádicos, no sé cómo decirlo. Em, Ujú. y eran experiencias de animales, de olores, de cosas que veía. En un punto dije, yo, ¿para qué me puse a leer esto otra vez? Sí, yo, ¿por Ok. qué soy tan terca? Sí, porque pues empecé a vivir otra vez como esas experiencias que tuve cuando era adolescente, pero pues ya era más consciente de lo Ujú. que me estaba metiendo, ¿sí? Claro. Claro. Ya Claro. después como que me calmé y dije, pues es algo que me toca, ¿no? Es algo que si quiero empezar a conectar con ellos voy a tener que vivir, ¿sí? Claro. Yo cuando empecé a trabajar con todo esto, empecé a estudiar mucho lo que es el tema de la magia de sangre. Me empezó a llamar demasiado la atención, pero Ok. es impresionante, es una sensación, alguien que tal vez trabaje con todo esto o empieza en una rama diferente, es como no como una necesidad, sino como esa sensación de algo nuevo, ¿sí? Como cuando Ujú. tienes esas pelotas que te desestresan, como esa sensación de, y yo Ok. quería leer Ok. y empecé a leer mucho de esto y al inicio sí era, pues es que es grotesco, ¿no? O sea, trabajar con sangre, no magia roja, sino sangre literal. Al inicio era muy, muy denso porque aparte de las experiencias que tuve cuando empecé era que pues mi pareja se me dice, él le tiene miedo a la sangre, él se Ok. desmaya con la sangre. Eh, y ustedes cuando yo hago este tipo de rituales, Ujú. sea para rituales para otras personas o para mí, es impresionante. O sea, yo puedo, digamos, no sé, cortarme un dedo, la mano y sacar sangre, Ok. pero a los 2 días es como si no hubiera tenido nada, nada, nada. Pero Wow. porque lo hago para eso, ¿sí? Ok. Ya si me corto, Así es, normal, así, pues sin ya ningún sí. propósito de Ajá, esto. Ok. sí, y no duele, Oh. no duele. Sí. Pero lo que me llevó a eso sí. Sí, fue como, no experiencia fea, pero sí en su momento dije, no. O sea, es algo que no, tal vez mi yo de hace tantos años hubiera dicho, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás Claro. haciendo, loca? Claro. Pero sí, de trabajar, hay ciertas magias que para mí son muy fuertes Ok. en cuanto a eso, en cuanto a que tú dices, no, no debería leer esto o no debería practicar esto porque va tal vez contra mis principios, contra lo que conozco, pero ya después de que te analizas, ¿sí? Ok. Profundamente dices, no, no va contra mí, va contra lo que me implantaron, ¿sí? Y eso que me implantaron Claro. no soy yo. Entonces ya después te das cuenta que pero realmente no es que le tengas miedo a la sangre, que tienes miedo a lo que a ti te enseñaron de pequeño. Claro. Nos quedan unos minutitos, Val, también para no robarte tanto tiempo y dejarte, descansar. Amigo Javo, creo que nos faltan por ahí más unas preguntitas. No sé si quieras preguntar, tú. Sí, dame un segundo. A ver, la verdad es que sí nos salimos un poquito de las preguntas que teníamos. Está increíble, Val. Sí, sí, Está sí, increíble caray. porque justo creo que nos dejas muy iluminados como alrededor del tema. Realmente, a ver, yo creo que no lo sé. O sea, ¿cómo cerrar esta parte? No sé si hay alguna recomendación o algo. Yo siento que obviamente
a mí tu historia me parece muy interesante porque Sí, llega casi este maestro que nos comentas de la santería, pues prácticamente de la nada, así tenía que ser. Llega esta persona, por ahí también se escucha mucho esta parte de llega el maestro cuando el alumno está listo, te enseña todo esto. Luego saltas a otra deidad y luego saltas al luciferismo. Por ejemplo, y ahorita que nos explicabas, entras a esta otra parte de la magia de sangre. Creo que se me hace muy interesante. Y si, por ejemplo, alguien está buscando entrar o quiere practicar algo de todo lo que nos has contado, no sé si hay alguna recomendación, algo que justo dirías, no hagas, sí. Por ejemplo, justo al principio decías, yo leí cosas que no debí leer porque pues era joven, no las entendía, no estaba lista, etcétera. ¿Hay alguna recomendación que tú podrías decir sí o no? Sí, a mí muchas personas me conocen o me dicen que mi frase favorito es Lea, Lea. claro. Eh, y sí, es mi frase favorita, lee. Eh, lo Ujú. primero es eso, yo, por más de que mucha gente me diga, no, es que la teoría no lo es todo en la práctica, yo sé que no lo es todo. Pero yo siempre les voy a decir, nosotros tenemos que ser conscientes de que nosotros somos seres humanos. Nosotros no venimos con el conocimiento implantado, nosotros lo tenemos que buscar o si lo tenemos en la cabeza lo tenemos que sacar. Y tú nunca vas a sacar el conocimiento si tú no sabes qué estás buscando. Y como sabes que estás Claro. buscando, pues tienes que leer, tienes que buscar Ok. historia, todo esto, ¿sí? Em, Ujú, ujú. por más de que yo me dedico también a crear contenido de esto en redes sociales, yo soy enemiga número uno de aprender brujería por medio de redes sociales, ¿sí? Ok, ok. Em, no busquen esas fuentes, sí, hay muchísimos libros, eh, muchos libros, no hay libro malo, ¿sí? Yo nunca he visto un libro malo, solo que está escrito tal vez desde una perspectiva diferente, desde una práctica Ah, distinta, que no conecte contigo no significa que sea malo, ¿sí? Claro, Al contrario, significa que alguien es tan fiel a su práctica que dijo, voy a sacar un libro para que la gente conozca mi práctica, ¿sí? claro. Em, lean mucho, no se comparen, no busquen una verdad absoluta. Yo siempre les he dicho, crean en todo y en nada a la vez. ujú. Cuestiónense siempre, eh, sean conscientes de que son seres humanos, de que tienen una parte humana, de que tienen algo que los ancla a este mundo terrenal, porque si fuéramos 100% energía, divinidad, pues no estaríamos haciendo nada Claro, de esto, no tendríamos que buscar una respuesta, ¿sí? En algo más. Entonces, claro. no, no, no busquen soluciones en cosas tal vez que van más allá solo porque están desesperados. Si ustedes se quieren meter a todo esto, háganlo porque ustedes quieren cambiar, o sea, solitos, quieren aprender a salir adelante solo, quieren crecer, quieren conocer, ¿sí? Quieren despertar, como lo quieran ver, ¿sí? Más Ujú. no buscando una solución fácil, porque la brujería nunca va a ser la solución fácil. La solución más difícil que podemos buscar, sí, no de hacer, mandar a hacer trabajos de brujería, no, sino en cuanto a crecimiento, evolución, sí, eh, porque te va a poner retos, sea la deidad que sea, o si no trabajas con deidad, igual el universo, la energía, Dios, en lo que creas, te va a Ujú, poner retos, te va a poner cosas que vas a tener que superar y claro, ahí es cuando mucha gente dice, no, esto no es lo mío, ¿sí? Y tampoco está mal, porque pues no significa que entonces todos tengamos que estar metidos en esto. Hay gente que le Claro. gusta, hay gente que no, pero es eso, crean en todo y en nada a la vez, lean ujú, mucho ujú. y no busquen una solución fácil si quieren aprender brujería, ¿por qué no? Aparte de que los textos son textos sobre textos sobre textos, o sea, nunca vamos a terminar Claro, sí, de leer, de tener muchas visiones, muchas prácticas. Entonces, lean mucho. Es cansón al inicio, exacto. pero es lo mejor que podemos hacer si no sabemos por dónde empezar. Sí, exacto, ¿no? Justo, es un consejo de profe, ¿vale? Ujú, ¿No? Porque ujú. es lee, investiga, ¿no? Y después piensa y pues decide, ¿no? Y ya está.
O sea, infórmate, lee mucho, investiga, piensa por ti mismo y listo. Y ya está, llega y saca tus conclusiones y ya está, ¿no? Y sí. Entonces es algo que comentamos muchísimo. Híjole, a mí me agradó mucho esta entrevista, Val, porque de repente como que justo nos han implantado tantas cosas y más por ahí, por la religión, ¿no? Que de repente es difícil, despegarte, quitarte todas esas, em, pues sí, todos esos pensamientos, todas estas creencias que ya tenemos implantados desde pequeños y es complicado de repente quitártelas y parece que de repente te lo han contado de un modo, ¿no? Como en el caso de, a lo mejor de Lucifer, justo por el miedo, ¿no? Para decir, ves, que te dé miedo acá, estás a salvo, vente para acá, ¿no? Entonces, nos han contado de repente de cierta forma para que sigamos cierto camino. Y a lo mejor ese no es por ahí, ¿no? La historia, hay otros puntos de vista, hay otra forma, de ver el mundo o a un ser, ¿no? Que le han creado, o esta energía que le han creado, pues una mala fama, ¿no? Pero justo de esto sirve muchísimo, Val, porque, como dijo Javo, pues nos iluminas en esta parte, nos compartes conocimiento que finalmente, pues bueno, esto pega, ¿no? Pues en nuestro crecimiento y evolución, como tú ya lo decías hace un momento. Amigo, pues si quieres vamos cerrando ya con esto. Agradecerte muchísimo, pero muchísimo, ¿vale? Tu tiempo, muy valioso, por supuesto. Y pues deseamos que no sé cuántos días va a estar por acá, que disfrutes mucho pues la Ciudad de México, y bueno, pues si necesitas por ahí alguna recomendación o algo, el amigo Javo creo que conoce mucho la Ciudad de México. Yo voy de vez en cuando, pero no tanto como él que vive allá, ¿no? Seguramente. Pues nada, igual yo agradecerte, Val, de verdad, lo que necesites, yo estoy por allá, bienvenida, de verdad familia, vayan a ver todo el contenido de Val, todo el contenido que hace, no sé si vas a hacer algo del contenido, por ejemplo, esto que nos contabas, Val, de ir a visitar lugares o simplemente es como por gusto personal. De todas formas, vayan a su canal, a sus diferentes espacios. Ujú. Que disfrutes mucho el tiempo acá en México, eres bienvenidísima y pues no sé, me encantó tenerte por acá, lo que necesites siempre, a mí me gusta mucho la gente que le gusta platicar, justamente lo que decías hace ratito de yo creo algo, tú crees algo y todos creemos algo y a lo mejor encontramos un punto en común que todos creemos o pensamos, aunque todo lo demás sea diferente, entonces me encantó la forma en cómo lo compartiste en el episodio de hoy. Me quedo con mucho aprendizaje, con ganas de saber más de muchas cosas y pues espero que también te lleves tú algo de este lugar, ¿no? Bueno, pues primero gracias. A mí me encanta mucho esto, o sea, eh, es de hecho creo que el segundo podcast en el que me invitan, todos han sido de México, el primero también fue de México. Ah. A mí me encanta México. Yo siempre he dicho, o sea, Ah, muy se bien. me dice, no, queremos grabar o lo que sea, bueno, yo voy, voy, porque me gusta y porque a mí me encanta México. Yo tuve la oportunidad de venir el año pasado Ujú. y yo quedé enamoradísima, o sea, no pasaron ni 4 meses y ya volví. Muchas Muy bien. gracias en serio por invitarme, Sí, me encantó hablar con ustedes, aparte que soy una persona que suele hablar bastante. Eh, por lo mismo, ¿no? Porque me gusta como que la gente también tenga claro. otros puntos de vista distintos y no es como el mismo, tal vez, contenido que pues suelen explicar cuando hablamos de todo esto. Em, Vuelvo y repito, muchísimas gracias. Mm. No sé si tal vez vaya a publicar, pues yo siempre como que publico y subo fotos y así cuando me voy de viaje. Claro. Tal vez, sí, pero...
Tal vez sí, tal vez no, no lo sé. Suelo disfrutar demasiado mis viajes. Muy bien. Eh, y ya, muchísimas gracias. Cualquier cosa que necesiten también. Un gusto, para eso estoy. Y entonces voy a molestar a Jao para cualquier duda que tenga de aquí. Claro que sí, yo estoy allá Sí, todo sí, el tiempo. moléstalo, moléstalo. Sí, sí, pues Para él mí no está es ahí todo el molestia. tiempo. Sí, porque yo estoy en una ciudad como a una hora, ¿no? Que es Toluca. Obviamente estás en la ciudad perfecta, ¿eh? Porque pues, hay muchas cosas que hacer Yo ahí en la estoy. Ciudad de México, está Lo que perfectísimo. necesite. Sí, acá es una ciudad más pequeñita. Pero bueno, pues, híjole, pues muchísimas gracias, Val, por tu tiempo que es valiosísimo, como ya te comenté. Y pues bueno, familia de la Sexta Vela, así cerramos este capítulo esta noche. Esperamos que les haya gustado muchísimo y seguramente, bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor pónganlo en la caja de comentarios para que luego le podamos preguntar a Val. Y bueno, pues como ustedes saben, pues hay cosas que existen aunque no las entendamos. Hay caminos que cambian a quien los recorre. Así que, como siempre les decimos, familia de la Sexta Vela, pues ya, ya es bastante tarde por si alguien ya se va a dormir, ¿no? Para que cierren los ojos y abran la mente. Nos vemos en otro capítulo, familia de la Sexta Vela. Cuídense muchísimo y bye bye. Adiós. Adiós.